Sebas, Alan Parker, el gran director británico Alan Parker, pues se especializa en películas que son como psicothrillers, oscuros, que en todos sus ejemplos parecen como un descenso al infierno para el personaje principal. En el caso de Angel Heart para Harry Angel, o en el caso de la famosa película The Wall, el personaje de Pink, tienen como ese mismo arco, como esa misma historia. Y todo esto viene acompañado con la mejor música posible. Las bandas sonoras de las películas de Alan Parker siempre son excelentes. Y no sé, o sea, yo pensaba que en Angel Heart se dio una especie como de divina comedia, este libro famoso de la Edad Media, en el cual, pues, o sea, el personaje principal como que desciende al fondo del infierno y a través de diferentes anillos o como diferentes niveles, pues, en ese descenso al infierno, y en cada uno, a medida que va bajando más hacia el fondo, va pagando más por sus pecados. ¿Te parece de pronto que es una buena definición de Angel Heart, que es una divina comedia contemporánea con un soundtrack magnífico? Sí, la verdad creo que no está mala la descripción, en especial que para la gente que no conoce la película empiezan a aparecer cada vez más elementos sobrenaturales y que no son tan obvios si son en la mente del protagonista o no, pues es interesante. Así es como ese descenso en la locura y en el desespero de Mickey Rourke, como Ángel, pues es el nombre del personaje. Y sí, no es mala la comparación. Y definitivamente, pues, o sea, la música. Es Pues excelente. no creo que sea la mejor banda de las películas que conocemos de él, pero es buena, es muy buena, pues cierto, y es acorde pues con el tiempo, pero definitivamente es un director que hasta prácticamente los últimos años de su vida pues seguía dirigiendo videos musicales pues para Madonna. Sí. Estaba aquí viendo la bibliografía de él o la filmografía de él. Hasta el 2000 prácticamente dirigió películas, 2003 y 1997 todavía le dirigió un video a Madonna, pues, o sea que siempre la música definitivamente estuvo en su sangre. Perfecto, no, o sea, yo creo pues que ejemplos como estos, películas como la misma Mississippi Burning que vimos, y ahora Angel Heart, todas son películas que son sobre eso, sobre la locura, sobre un descenso a la locura, lo peor pues de que le puede pasar a una persona, y todas tienen pues como ese contexto de pecado y de una redención que tiene que tener el personaje principal, que finalmente lo paga de una manera muy cara. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Sebas, ¿cómo estás? Hola Pablo, por aquí listo para más locuras del ser humano. Y también estás aprendiendo un poco cómo esquivar gallinas o... Bueno, y estoy, pensé mucho es en cómo cortarme las uñas de una forma especial. No te voy a negar que no solo las gallinas, sino las uñas de Robert De Niro en esta película de Cypher, ¿cómo se llama? Louis Cypher. Luis Cypher son muy resaltadas en muchas partes, siempre como tomas muy cercanas. Yo no me imagino esto en la pantalla grande como hubiera sido pues ver un huevo y esas uñas en la cara de uno. Tenés toda la razón. Y para nuestros oyentes que están escuchando este nuevo episodio, el primero del mes de mayo, estamos empezando un nuevo género de películas. Este género lo vamos a llamar film noir contemporáneo. Nos referimos a películas que vienen de esa tradición de los film noir de la década de los 50 y los 60, donde hay muchos detectives privados y fan fatal y todo esto, pero queremos analizar películas que, aunque siguen este contexto de film noir, son contemporáneos, son más modernos, aunque siguen obviamente el mismo estilo. Y creo que la mejor forma de empezar este género es con Angel Heart, del director británico Alan Parker, que tiene fama mundial porque ha hecho grandes películas. Ya hablamos de una de ellas en este podcast, de Mississippi Burning. Y también es muy conocido por la película que hizo con Pink Floyd, con Roger Waters, de The Wall. Bueno, la película Angel Heart salió en 1987
y es protagonizada por Mickey Rourke en un papel, creo yo, que es en su prime como actor. Creo que era en la época en la cual Mickey Rourke todavía estaba en su top en el mundo del cine. Luego podemos hablar de dónde anda Mickey Rourke hoy en día, que es también una historia en sí bastante fascinante. También tiene a Robert De Niro y a Lisa Bonet. Creo que salía en el show de Bill Cosby, creo, en los ochentas. Sí, Y bueno, ese creo que fue su primer papel adulto, chocante, y a mucha gente no le gustó por diferentes escenas bastante fuertes. Y bueno, trivia curiosa, Lisa Bonet fue ex de Nick Kravitz, el guitarrista. Bueno, en fin, no quiero alargar mucho la intro, Sebas. Voy a leer la sinopsis y luego escuchamos el trailer. Bueno, la sinopsis directamente desde IMDb, la voy a leer acá. En Nueva Orleans, en 1955, el investigador privado de poca monta, Harry Angel, es contratado por un hombre que se hace llamar Louis Cypher para rastrear a un cantante llamado Johnny Favorite. Pero la investigación toma un giro inesperado y sombrío. The Exorcist, the possession of the human soul. Chinatown, the mystery of the human mind. Now. Do you know what today is? Today is Wednesday. It's anything can happen day. My interest in Johnny is only in finding out if he's alive or if he's dead. You want me to check it out? Check it out. Who are you? I'm just a guy who was paid to snoop around. I'm gonna ask you again. Where is he? I don't know. Harry Angel has been hired to solve more than a mystery. He's dead, Mr. Angel. And if he isn't, he is to me. Are you afraid? Yeah, I'm afraid. To find more than a killer. es el trailer original de 1987, entonces es muy interesante ver cómo eran los trailers de esa época. Y hay mucha conexión, pues mencionan El Exorcista y otras películas de la época. Los productores de la película muy conectados con la época, con un montón de películas muy prolíferos En los ochentas. Sí. que hayan producido esta obra psicológica de Alan Parker es sorprendente. Yo no entiendo, no estoy seguro por qué. De pronto por el libro, de pronto el libro fue medio conocido. Sebas, primero que todo, yo creo que el trailer da mucho de la película. Me parece que es demasiado indicativo de hacia dónde va la película y la historia con el personaje de Harry Angel, de Mickey Rourke. Pero antes de que hablemos de cada una de las cosas, de cómo evaluamos la película en toda su historia, las actuaciones y qué tanto refleja como ese film noir contemporáneo que queremos empezar el género que queremos empezar este mes. Decime, ¿te gustó? Sí y no, es una película fascinante. Me pareció muy, muy interesante. No te voy a negar que de pronto el hecho que ya sabía que había elementos sobrenaturales me dañó un poquitico las sorpresas de lo que venía pasando y lo que iba, el gran reveal, el gran, pues al final, ¿cómo se dice la palabra en español? No sé, cuando descubren el gran secreto, ya me lo sospechaba desde un principio. Pero hay muchos secretos y van como destapando muchas cosas interesantes alrededor de la vida de Ángel, y cuando él va investigando, pues como son muchos secretos que hacen que sea en cierto modo interesante. Y ahora que me enteré que era un libro, no voy a negar que me dio curiosidad hasta leer el libro, porque normalmente cuando son historias tan complejas, es una historia muy compleja, hay que poner mucha atención a la película porque van desenredándose unas cosas súper raras, pues, ¿cierto? Primero empiezan en Nueva York, por allá hay una parte luego en Brooklyn, donde está buscando ponerle atención a un montón de nombres, porque
no sabemos quiénes son y los mencionan muchas veces de algunos los vamos a conocer y otros no los vamos a conocer, sino que solamente los mencionan. ¿Quién mencionó este primero? Entonces, es buena la película, no voy a negar, pues Alan Parker tiene un talento pues impresionante pues como para generar y como la primera película en el género de noir es una muy buena propuesta, pues tengo que admitirlo pues que me pareció que valió la pena Haberla visto. gastar esa hora y 53 minutos en la película, me pareció que valió la pena. O sea, esta película Y pues a ti te gusta mucho, entonces sí, cuéntanos por qué. esta película me la he visto varias veces, es de las pocas que he comprado, que tengo, pues la tengo en Amazon y me encanta. No recuerdo muy bien cuándo la vi hace mucho, mucho tiempo. Y siempre se me quedó grabado como el estilo, como el ambiente, como lo que destila la película. La historia es una historia muy directa, no es una historia bastante evidente que cualquier persona que se haya leído la Divina Comedia, por ejemplo, o mejor aún, que conozca las historias de Fausto, el estudiante de Praga, los que venden la alma al diablo, todo esto de las historias de los guitarristas de blues en el del Mississippi en los 50, que hay un montón de películas sobre eso, Crossroads, por ejemplo. ¿Sabes a dónde va a llegar esto? Muy rápidamente, como vos decís. O sea, que realmente no es tanto un misterio sofisticado, estilo lo que, por ejemplo, Night Shyamalan hacía en los 90 o algo por el estilo. Es una película que es realmente todo atmósfera. Sí. No, incluso tengo que admitir, hace un pairing, pues como una pareja perfecta con Sinners, que está en cine y que la recomendé la semana pasada, Sí, porque también tiene como ese elemento sobrenatural. Pues empieza como una película de un estilo y luego se termina convirtiendo en una película sobrenatural. Y tiene también mucho, esa también la música es supremamente importante. Y en esta la música es supremamente importante, aunque es menos como en tu cara, pues como menos in your face, sí. es supremamente buena la música, sí. Sí, y es eso, es realmente el estilo. Estamos hablando de Alan Parker, que le transmitía un dinamismo a sus películas increíble. Lo vimos cuando hablamos de Mississippi Burning, que había siempre como una acción latente y no acción de violencia necesariamente o de golpes o de peleas, sino era como una dinámica constante en las escenas. No hay momentos de mucha Tensión, calma, exacto, no hay momentos como de descanso. Hay una tensión permanente, la banda sonora, no solamente la música, las canciones, sino la banda sonora como tal. Muchas pulsaciones, muchas cajas rítmicas, imitando un corazón, el latido de un corazón. Eso siempre está todo el tiempo saliendo en la película. Y eso que hace que vos, como quien está viendo la película, quien la está experimentando, sintiendo, sintas esa misma tensión, como que te está llevando por un paseo sí, es como un paseo al fondo del infierno, básicamente. Toda la película tiene esa alegoría. No sé si te diste cuenta los ascensores y ese el ascensor, descenso que sí. todo el tiempo muestran las escaleras en espiral siempre. eh, y es eso. Realmente creo que lo que es la película es un triunfo de estilo, de cinematografía, de manejo como de esa tensión y de no soltarlo a uno por las 2 horas que dura, porque es una película larga, es verdad. Sí, ya cuando uno llega al final, pues, y se da cuenta de dónde vienen todos esos elementos sobrenaturales, porque los elementos sobrenaturales, aunque están ahí desde el principio, realmente no se vuelven evidentes sino hasta prácticamente los últimos 10 minutos, pues, ¿cierto? Sí. O sea, siempre hay como dar a intuir que hay brujería, hay culto satánico, el tema del alma, pues, está desde el principio. Pero solo se vuelve obvio, pues, qué es lo que pasa en los últimos 10 minutos y ahorita más tarde podemos mencionar qué es lo que se descubre a la final. El, incluso más que la música, me gustó más el sonido, Ujú. porque Sí. siempre está como el sonido del ascensor en el fondo, Los o el ventilador. El ventiladores. ventilador también es constante y son ventiladores muy ruidosos, pues, de los 50, entonces como, Exacto. ese también, y circulares, pues, obviamente, entonces ahora que lo mencionas no había pensado en eso. Es que como que usando la alegoría, pues, de Dante, cada vez que Ángel
que desciende baja un un... nuevo círculo, siempre hay un ventilador girando, pero siempre hay algo que lo termina como de bajar. Sí. Exacto. Y mira que la Y alegoría el, con esto, con el libro de Dante Alighieri, es precisamente eso, como el reconocimiento de toda una serie de pecados que van pasando. No mm, sé, hay mucho de avaricia porque obviamente le ofrecen más dinero y él sigue con esta investigación. Está el pecado como de lujuria permanente de él. Eventualmente, inclusive sabemos en un momento que el personaje de Lisa Bonet, y ese es un spoiler alert, es su hija. Entonces, sí, es una serie como eso, como de la realización de todo lo malo que ha hecho él sin saber que él lo estaba haciendo. Y bueno, para nuestros oyentes, un poco como el contexto de la película y para animarlos a verla. Todo esto empieza en el 55, creo, sí, en Nueva York, en Brooklyn, tal vez, digamos que ese es nuestro primer anillo del infierno. Muestran a una Nueva York sucia, completamente decaída, los patios traseros de las casas siempre son un desorden horrible. Enfocan mucho como los barrios más marginales de Nueva York en esa época, en Harlem. También van a Coney Island en Nueva York en algunas escenas y hay ratas en la playa, todo está sucio, todo es gris. Digamos que es como ese primer anillo exterior, que es cuando nos introducen al personaje de Harry Angel, que es un detective privado al cual contacta Sebas, el personaje de Robert De Niro, que es Louis Cypher, para que le ayude a encontrar a una persona, supuestamente un artista, con el cual tiene una deuda, no, un contrato, mejor dicho, que no cumplió. Y esto lo lleva a una serie de situaciones en las cuales lo persiguen, por avaricia tiene más dinero y lo mandan a New Orleans, que es el siguiente nivel, yo creo, en este infierno personal del personaje de Mickey Rourke. Inclusive en New Orleans está la ciudad como tal, que es una ciudad completamente diferente a Nueva York, mucho calor. No sé si vos sentiste también el calor, Sebas, en todas las escenas que sí, salía se siente. sudando. Mickey Rourke y demás. Y luego cuando va al bayou, pues como a la parte donde están los Cayman, en la costa, en el interior de Luisiana, en los pantanos y demás, ahí es cuando ya todo pues como que se desenlaza y es como el fondo. Mm. No sé, es como exacto, como ese recorrido de ese arco desde la historia del personaje de Mickey Rourke. Las actuaciones de Sebas. Quiero que me contes un poco tu opinión sobre las actuaciones porque obviamente tenemos tres personajes que llevan la película, Mickey Rourke, Robert De Niro y Lisa Bonet. ¿Qué opinas? La actuación de Robert De Niro siempre es excelente, pues muy calmada, muy misteriosa y creo que es muy efectiva, ¿cierto? Porque Muy desde el principio efectiva. uno sabe que hay algo extraño con él y es curioso cuando se está leyendo la trivia que se basaba en Martin Scorsese y yo, "Uy, pobre Martin, ¿cómo le hacen eso?" Pero muy interesante pues porque sí, y muy expresivo con las manos, amenazante con las manos, entonces muy interesante. Lisa Bonet también me pareció muy buena, ella siempre me pareció una muy buena actriz, pues menos conocida que otras. Y pues él, sí, pues obviamente después se volvió muy famoso pues, porque era la compañera de De Lenny Kravitz. Kravitz y la mamá de Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, que ahora también es directora, pues entonces es interesante. Pero me parece que hace una muy buena actuación, pues, esa, y se ve muy joven, pues, la verdad. Incluso creo que en la película tiene como 15 años o algo así. Es menor de edad y tiene un hijo o algo así, sí. Sí, y yo, uy, bueno, ok. Y la de Mickey Rourke es la que no me convenció del todo, para ser honesto. En serio. Pero siempre me ha parecido que él es como que no le gusta actuar. Es el problema, ¿cierto? Es como la sensación que tengo. ¿Sí? O sea, él, en cierto modo, es parecido a a Harry Angel, de que lo hace porque le dan plata, pero realmente su pasión está como en otras cosas y es bueno, pero como que siento que no le da todo el corazón a la actuación, pero por lo menos logra puede ser muy efectivo pues en esa autodestrucción y en esa, de pronto por eso fue que lo escogió Alan Parker, pues incluso creo que mencionaban en los documentales al respecto que él prácticamente iba a renunciar
a actuar porque no le estaba yendo bien y fue cuando lo llamó Alan Parker para que actuara en la película, pues, ¿cierto? Sebas, déjame yo intento defender la actuación de Mickey Rourke, Dale, dale. porque voy a ser muy honesto, no conozco muchas películas de Mickey Rourke. Creo que si me preguntas, no sé. No puedo recordar. Hay una muy famosa que creo que se llama El Luchador de Wrestler, pero nunca la he visto. The Wrestler fue por la que se ganó el Oscar, sí. Sí. De pronto tú y yo, la de Marlboro Man y Y ¿cómo es que es? Harley Davidson en The Harley Marlboro Davidson, Man. Marlboro Sí, pero Man. creo que no. También pues es muy famoso Orquídea Salvaje. Es que Pero esa pues es... no sé, O sea, Sebas. y siempre lo sentía él como el niño bonito, porque la verdad pues hay que decirlo, es atractivo. Particularmente pues en esta época antes de que se volviera boxeador. Entonces dale, continúa. No, lo que iba a decir precisamente, Sebas, es que tiene como una presencia tan fuerte en la película que no lo puedes ignorar. Y no es una presencia, digamos, como obvia, no como directa. No es, por ejemplo, como ese leading actor galán que tal vez era como muy cliché en los 80. Quiero pensar, por ejemplo, qué sé yo, como en Michael Douglas o algo así, que también hacía películas, digamos, de acción o de detectives y que vos sabías que era ese leading man, ese rol de galán. Este es un detective privado que se viste mal, que todo el tiempo está como sucio, se ve, no creo que se haya bañado en toda la película, suda permanentemente, pero aún así tiene una presencia tan impresionante que a vos te hipnotiza cada vez que está actuando. Me encantaron, por ejemplo, las escenas con Robert De Niro son magistrales, porque vos Sí. tenés de un lado a Robert completamente en su rol de Louis Cypher, misterioso, distante, pero con una maldad contenida que lo sentís en los ojos, en la forma como parte el huevo, en las uñas, en sonríe, todo es completamente macabro, pero lento. Y luego tenés a Mickey Rourke, que sus líneas de diálogo las hace a 1000 por hora, 1000 palabras por hora y con una fluidez, con una naturalidad extremadamente, no sé, como neoyorquina, el acento súper fuerte, todo es como estilo, como Goodfellas, o como Street Smart, ¿sí me entendés? Todo no es sofisticado y tenés como ese conflicto entre los dos. Entonces me parece muy interesante y le queda perfecto ese papel a Mickey Rourke. Cuando interactúa con los otros actores, también logra escenas extraordinarias. Cuando está, por ejemplo, con Lisa Bonet, sentís obviamente que la sintonía que tienen es increíble, lo hacen muy bien. No conozco mucho a Lisa Bonet, pero me parece pues que era como esa mezcla perfecta entre un tipo que obviamente había vivido mucho que era Mickey Rourke en las calles y que se conocía muchas cosas, y otra chica que era mucho aparentemente inocente, aunque obviamente pues ella también tenía su bagaje. Y me gustaron mucho las escenas, Sebas, con la que leía la fortuna. Se me olvida el nombre de la actriz en este momento, que también es famosa, lo estoy mirando en IMDb. La actriz, ¿qué se llama? Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, en el personaje de Margaret Mark, que era una especie como de bruja o hechicera en New Orleans. Y también sentía lo mismo, como eso, como alguien que estaba a un nivel sofisticado mucho más alto que era el personaje de Margaret, hablando con este detective de poca monta, de barrio barato, de Brooklyn, Nueva York. Era muy interesante, Sebastián, y me parece que es una actuación magnífica la que logró sacarle Alan Parker a Mickey Rourke. Sí, no, es bien. Es perfecta para el papel. De pronto es más como reacción negativa pues ante Mickey Rourke, que no sé, siempre lo sentí desconectado en sus papeles, pues como que no le parecía mucha presión. Pero tiene razón, toda la película es hiperactivo, en todas las escenas con Robert De Niro, con Margaret. Entonces logra mostrar mucho como que está desconectado de algo le pasa, así como que tiene Sí, un tornillo suelto, pues, y ya luego sabemos por qué. No sé si quieres que hablemos ya del gran secreto al final, pues, de la película. pues Sebas, yo creo que nuestros oyentes ya lo dieron a adivinar cuando hablamos de la historia de Fausto y de todos los pactos con el diablo que han habido.
en la historia de la música y las artes. Obviamente, decilo vos, Bueno, el secreto. listo, no. Louis Cypher contrata a Harry Angel para que busque a Johnny Favorite, que es un músico que fue muy famoso antes de la guerra y que luego se fue para la guerra y cuando volvió. eh, y Johnny Favorite le vendió el alma al diablo, Para ser famoso. que es Robert De Niro en esta película. Y una forma que él encuentra de salvarse, pues de vender el alma al diablo y de salvarse de la guerra y toda la vaina, básicamente fue cambiarse, hacer una cirugía plástica, ser 20 años más joven, no sé cómo hizo pasar 20 años más joven, y se cambió de nombre, Sebas, cambió la identidad por un... solamente para aclarar, lo que describía el papá de Margaret, la hechicera, que era como un terrateniente de Nueva Orleans muy poderoso, fue que hicieron una ceremonia para pasar el ah, alma de Johnny Favorite a un soldado que había acabado de regresar de la guerra. Me imagino el ser humano original que encarnaba a Mickey Rourke. Es decir, el cuerpo de Mickey Rourke ya tenía adentro el alma. Y sí, eso fue lo que sí. pasó. Sí, la verdad que lo que maquinan de que Johnny Favorite está en el hospital realmente era mentira, pues sí, realmente Exacto, nunca hubo un cuerpo en el hospital. exacto. Decía, hay que ponerle mucha atención a todos esos detalles porque es un secreto sobre otro secreto sobre otro secreto. Bueno, y hablando como el tema de los film noir, donde siempre hay como la historia precisamente de un detective que está siguiendo una pista que luego se va volviendo mucho más compleja y eventualmente llega a un final que por lo general no es muy bueno, donde aparecen mujeres fatales, femme fatal por todas partes y ultravillanos. La película me parece que encaja perfectamente en esa descripción. Tenemos no solamente una, sino dos femme fatal. Tenemos a Lisa Bonet y al personaje de Charlotte Rampling, a Margaret. Y no tenemos solamente un villano, tenemos un montón. Porque está obviamente Louis Cypher, el personaje de Robert De Niro. Está el personaje del papá de Margaret, Ethan Cruzmark. El actor se llama Stucker Fontelier. Y Entonces, el terrateniente este de Nueva Orleans. Luego tenés también a los detectives de la policía, que son súper racistas y súper corruptos. Tenés también a Toots, al guitarrista, que se ve que también estaba tan metido en las prácticas ocultas como todos los demás. Hay una escena inclusive en la mitad de la película en la cual Lisa Bonet sacrifica una gallina en una ceremonia, creemos, vudú, me imagino. Entonces tenés un montón de elementos alrededor de Harry Angel que son todos malvados. La verdad es que no hay nadie que uno pueda decir es bueno en esta película, ni siquiera Harry Angel, porque eventualmente sabemos no. que es el Johnny Favorite que vendió su alma al diablo. Entonces tal vez es eso lo único que le hace falta a la película para hacer un film noir como realmente eh, similar a lo que eran en los 50 y 60, que siempre había algún personaje un poco más inocente, por lo general alguna mujer o algo. En esto, la verdad es que no lo hay. Pero yo creo que cumple muy bien como todo lo de, por lo menos en la parte de la historia de los noir, me parece que cumple bien. Incluso en el tema de la cinematografía, eso igual Claro, de importante pues en los noir. Pues obviamente originalmente era porque eran en blanco y negro, entonces había que jugaba mucho con las sombras y con las luces, entonces yo creo que logra eso, se juega mucho con las luces en todo lado, pues mencionamos el ascensor, los ventiladores, muy bueno. Y sí, aunque solamente el bebé diablo al final es el único inocente, digámoslo así. Ese, por ejemplo, se me parece un final, eso no me gustó, los cuando el ojos bebé amarillos. tiene los ojos. No me gustó eso, ni Pero tampoco cuando le pusieron los ojos amarillos a Robert De Niro tampoco. Sobraba, no sí, necesitaba eso. no necesitábamos ya, pues ya sabíamos suficiente y si luego se los ponen al bebé, entonces como que, ¿por qué le pusieron al bebé? Ah, Pero no, logra mucha efectividad. Igual la historia, pues el hecho de que fuera tan complicada y que con tantas capas, me parece que fue bueno, pues, y fue un buen, valió la pena. Probablemente la repetiría, no ahora mismo, pues inmediatamente, pero en el futuro de pronto probablemente la repetiría. En general me gustó. Hubo cositas, pues, como que al final no encajaban tan bien.
había gente que perseguía a Harry y que no sabía uno por qué lo estaba persiguiendo realmente. Ni el mismo papá de Margaret no entiende por qué lo está persiguiendo, pues es como una violencia ahí sin sentido, pues si supuestamente lo está protegiendo, porque no sepa que es John, no sé, hubo cosas que no me cuadraban bien. Y lo mismo, ahorita en el trailer mencionaban pues como varias películas que intentaban compararse, pues obviamente pues como para promocionarla como una película de terror, pero realmente creo que hubiera sido interesante que hubieran incluido, por ejemplo, The Manchurian Candidate, Ujú. porque el hecho pues de que él no recuerda y hay como que 4 o 5 asesinatos que él hace en como que cuando pierde la memoria, pues, o sea, Amnesia. en momentos de blackout, y a la final se descubre pues que es el mismo, pues como que autodefendiéndose, pues no sabemos pues bien cómo es, por qué realmente. Pero bueno, fue buena la película, no voy a negar que me pareció una buena experiencia. Yo solamente para agregar, también la recomiendo completamente, me la seguiré viendo muy seguidamente porque es una de mis películas favoritas y me parece que es una muy buena forma de empezar este ciclo de film noir. Lo único sabes que te quería agregar, estaban persiguiendo a Harry Angel, los del papá de Margaret, porque es que él ayudó a Harry a escapar del pacto con el diablo. Entonces él no quería que lo encontraran, no quería que se dieran cuenta pues que Harry estaba vivo todavía. O sea, él quería evitar que el diablo se diera cuenta que él los había ayudado. Entonces, pues por eso Porque estaba como, él también tenía un contacto con el diablo, entonces me imagino, no sé. no, pues Como, porque sí, porque la hija practicaba pues como invocación al diablo y demás, esta Margaret. Entonces él sabía de eso, pero él le ayudó a ah, Harry a escaparse, entonces me imagino que era por temor al diablo, entonces quería que este man se fuera porque sabía que ese era Johnny Favorite. En fin, listo, o sea, entonces, bueno, como esta va a ser nuestra primera película del género, ¿con cuál seguimos la próxima semana? entonces la próxima semana vamos a seguir con la película Devil in a Blue Dress, protagonizada por Denzel Washington. La película es una película de noir ubicada en la posguerra, en este caso de Los Ángeles, y es dirigida por Carl Franklin. Es una de esas primeras películas protagonizadas por Denzel Washington, pues cuando empezó a ganar mucho nombre. Siempre me la quise ver, pues esperemos que sea buena. Ahí vamos a ver qué pasa. Excelente. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, agradecemos su tiempo. Por favor, déjenos sus comentarios y califíquenos en su plataforma de podcast favorita. Eso hace que la gente nos descubra. También pueden escribirnos a cinemajam@podcast.gmail.com y también nos pueden escribir por Facebook o Instagram, donde ponemos clips y pedacitos de la película y ponemos también otros mini jams, es lo que estoy llamando reviews más corticos de otras películas. Pues la semana pasada puse el de Sinners, entonces cualquier otra películas nuevas que salgan en cartelera, vamos a estar poniendo ahí también como mini jams. Pablo, una cosita más, ¿tienes algo más para recomendarnos esta semana? Sí, cada vez que me veo esta película, Sebas, pienso en otra película que es de una temática muy parecida, aunque años luz en términos como de violencia o de contenido chocante. Y estoy seguro que vos la conoces. Es Crossroads, la película con Ralph Macchio. No me lo he visto. ¿Nunca te la has visto? Es una película que, bueno, creo que salió en la misma época. Y tiene una trama más o menos parecida. También un músico que le vende el alma al diablo, que se intenta escapar de ese contrato. Pero la diferencia es que se enfoca más en el desarrollo de la habilidad musical de un guitarrista blanco, en este caso Ralph Macchio de fama de Karate Kid, que aprende a tocar el blues en Luisiana. Y tiene unas escenas muy bacanas esa película, sobre todo la batalla final contra el guitarrista de... No debería yo decir más, pero está en Stevie Ray, el guitarrista con el que hace el combate al final. Es una película muy buena. Crossroads. La semana pasada no caí en cuenta de la conexión con Sinners. Hubiera de pronto guardado Sinners para esta semana porque la verdad tiene más conexión, ¿no?, de lo que pensaba originalmente cuando me la volví a ver ahora esta semana. Pero como esa ya la recomendé la semana pasada, la película que voy a recomendar es del año pasado y tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en el Vaticano, pues con la elección del nuevo Papa. La película se llama Cónclave, es dirigida por Edward Berger, un excelente director alemán, y unas actuaciones impresionantes por Ralph Fiennes, Stanley Tucci y John Lithgow, particularmente pues sobresalen pues como entre los que yo pienso en la actuación de la película, y también está Isabella Rossellini, también hace un papel excelente. Entonces recomiendo mucho la película, muy buena. Y está, creo que en este momento está en Amazon Prime, entonces ahí es fácil de poderla ver.
Excelente. Entonces, sigan viendo películas y hasta la próxima. Gracias, Sebas. Hasta la próxima a todos. Muchas gracias.